Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Y como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes de un día que en sí mismo es muy importante, no solo por el cambio de mando después de unos 5 años tremendos, que hemos tenido 4 presidentes y finalmente termina ese periodo presidencial, lo cual parece alucinante, sino porque además es el día del Bicentenario, o la fecha del Bicentenario, digamos, el cambio de mando del Bicentenario. Después de 200 años de República, eh, nuestro futuro sigue siendo incierto, ¿no? Bueno, lo primero a comentar es, creo yo, lo que ocurrió primero, por temporalidad, que es que el gabinete que se anunció, incluso protocolarmente, que iba a juramentar a las 4:30, no juramentó y en la mañana se conoció. De hecho, Sudaca, un periodista de Sudaca, Giovanni, lo sacó primero, que se iba a juramentar recién el 30. Y esto es terrible, bueno, para mí, en cortito, es Sí. terrible, ¿no? Es el peor mensaje político que podía dar Pedro Castillo si es que lo que quería era que alguien termine de creer que el tipo podía cuajar un plan técnico, ¿no? Y creo que políticamente lo que está diciendo es no tengo cómo, no puedo. Ahora, claro, él seguro se defenderá o sus voceros eventualmente lo defenderán diciendo sí, pues lo han proclamado tarde y esto es culpa del fujimorismo, pero creo que no, digamos, no hay excusa para que no haya juramentado el gabinete. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, no es excusa, no es excusa además porque he estado viendo de que no, que tienen que entender que la proclamación presidencial ha sido muy tardía o sea, ya después del conteo de votos de la OMP, ya él debió saber que él era el presidente electo y a partir de ahí empezar a hacer todos los primeros pasos, digamos, que hay que trabajar para ya armar a tu equipo, ¿no? Y sí, pues esto a mí me da mucha pena porque demuestra serias capacidades de tomar decisiones importantes, ¿no? Es una muy mala señal, pero también creo que hay que bajarle un poco al drama que quizás hemos estado haciendo, y me incluyo en la mañana sobre este tema, porque por lo menos quiero pensar con el vaso medio lleno y pensar de que si por lo menos se van a demorar ahora es para que elijan un poquito mejor, ¿no? Y no tengan a Nájar necesariamente como primer ministro. Comparto eso. Yo prefiero que hayan decidido postergar a o sea, a que hayan puesto a Nájar como primer ministro. Creo que las debilidades de Castillo están clarísimas. Ahora, sí me entra la duda de qué cosa es lo que ha hecho que Castillo dude. Si solamente son las acusaciones contra Nájar, que ayer subieron mucho con los tweets de Indira Wilk, de Marisa Glave, en la televisión también comenzó a hablarse mucho más del tema. Entonces, si la única variante respecto a los voceados que había hasta ayer va a ser la de Nájar, o si, o si en estos 2 días es posible, que lo veo muy difícil y improbable, pero que Castillo tenga un gabinete más, ¿cómo decirlo?, más capacitado política y técnicamente. Precisamente por eso, ¿no? Yo lo veo inaceptable porque en 2 días va a tener un mejor gabinete, no va a tener un mejor gabinete, lo que va a tener es un gabinete. Yo creo que él no ha podido conseguir un gabinete o consensuar un gabinete entre los distintos sectores que tiene que mantener contentos. Entonces, para mí eso es un manejo inaceptable para un presidente. Pues, ¿no? O sea, se tiene que poder nombrar un gabinete antes de hablar de cambio de constitución, antes de hablar de que no vas a gobernar en palacio, tienes que poder nombrar un gabinete, si no, ¿qué país vas a gobernar? No sé. Sí, pues ahí Sudaca informó justamente sobre los fajines, ¿no? Los fajines, y es increíble que tengamos que llegar a ese nivel de preguntarle al que hace los fajines para tener información sobre los ministros, ¿no? A ese nivel hemos llegado. Y todavía, corrígeme Paolo, me parece que son 7 fajines nomás, o 10, de los cuales solo 2 son de mujeres, y faltan la mitad, ¿no? Sí. Sí. Oye, y ahora, después de la postergación, no hay rumor de quién reemplazaría a Nájar, ¿no? Hasta hace 2 días supuestamente iba a ser Dina Boluarte, pero digamos, esta postergación, bueno, del primer ministro solamente esta mañana, porque mañana juramenta el primer ministro, Claro. tendría que ser Dina Boluarte, porque es bien difícil que saque un as bajo la manga, ¿no? En la mañana circuló el nombre de un partidario de Somos Perú.
Por ahí lo Bueno, leí en algún lado, eso sería inteligente, ¿no? pero Eso sería inteligente, ¿no? sería inteligente. Difícil, ¿no? Porque eso ya sí sería gritarle a Cerrón en su cara, nos vemos, ¿no? Buenas noches. Y no sabemos si Castillo lo querrá hacer o no, Pero o si lo puede hacer. ahí, David, el análisis, y mira, tú que has estado en el inicio del gobierno de PPK, el análisis es si es que, así como en un momento, yo sentía que en un momento PPK estaba secuestrado por Keiko. No sé si es que y ahí se le pedía a PPK tienes que ser más duro con ella, ¿no? No sé si es que aplicaría lo mismo acá. O sea, Castillo sí tiene terreno para ser duro con Cerrón. Yo creo que sí, es que él quisiera deshacerse de Cerrón, lo haría. Entonces, no sé si este sería un buen momento como para hacerlo, pero digamos, yo creo que no lo va a hacer no porque no quiera, sino porque le tiene afecto, porque no porque no piense que no porque piense que no es la mejor opción, sino porque le tiene afecto, no sé. Sí, no, No yo sé. tengo dudas, yo tengo ahí dudas, ¿no? Porque en verdad lo que sabemos de Castillo es muy poco. Yo creo que Castillo no se ha dado cuenta que él tiene la sartén por el mango y que además hay una cosa que ha pasado hoy día, que es lo de Mari Carmen, lo de Mari Carmen Alba con Sagasti, de no permitirle entrar al Congreso para cambiar la banda presidencial, que es una muestra de la actitud que va a tener un sector de este Congreso frente a Pedro Castillo, que fue lo que pasó en el Fujimorismo contra Peruanos por el Cambio. Pero creo que más bien eso puede llevar, eso más la elección de la mesa directiva, son señales de que Castillo, si perdiese a un sector de Perú Libre, en verdad podría aglutinar a un sector del Congreso con el que no cuenta necesariamente hoy día, o por lo menos 100%. Entonces, perder a Cerrón podría llevarlo a ganar otra cosa. Ahora, perder tampoco es que pierda todo, ¿no? Es decir, solamente hay que decirle a Cerrón, oye, mira, tu espacio es este de acá. ¿Quieres o no quieres? Ya Mm, está. mm. Si no quieres, se abrirá él solo, pero no sé si Castillo va a tener la capacidad para tomar esa decisión. Y tengo una duda más que le hemos conversado en los días previos, y es, si él se alejase de Cerrón y de la dura de Perú Libre, en su círculo cercano, ¿quién le da ese soporte político que él Claro, y la necesita? confianza, Y la además. confianza, como una posibilidad de que esa sea la variable que le impide distanciarse de Cerrón. Ahora, a estas alturas, y considerando lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años, también habría que preguntarse si hay otro lazo no legítimo, no legal, o Sí, algo sí, que hace claro. que Cerrón lo tenga Castillo agarrado de algún lado del cuerpo. Sí, Es decir, es si válida hay la pregunta, es válida la y esa pregunta. pregunta es válida porque pensamos que Vizcarra era inocente, terminó siendo o sea, Ollón. Un ya, lagarto, un sin lagarto. adjetivos. Toledo tuvo la oportunidad que está teniendo ahora Castillo, el valor identitario, el cambio frente a la corrupción de los 90, otro ladrón mentiroso, borracho, etcétera. Entonces, lamentablemente, dada nuestra experiencia, uno se queda con esa duda también ahí latente, ¿no? Sí, sí, pues complicado, complicado y espero pues que entre mañana y pasado podamos tener más claridad, pero no puede ser que ya habiendo juramentado un presidente pues no tengamos la certeza de quién va a ser el equipo que lo va a acompañar, ¿no? Ahora, el discurso, y creo que con esto ya podemos ir entrando al discurso, creo que ha sido bueno, ¿no? Por ahí he visto algunas críticas de la derecha, pero ¿qué esperan? O sea, que juramente que, o sea, que sea un discurso hecho por Donald Trump, o sea, es una persona de izquierda. Para hacer un mensaje de izquierda radical, me ha parecido bastante moderado, ¿eh? En algunas cosas. Ya de ahí entramos al Así es. detalle, ¿no? Pero ya que espera la derecha también, pues, ¿no? No, la derecha, acuérdate que como mala, sí, la derecha quiere que tú hagas exactamente lo que ellos quieren. Si a Humala, con todo el giro que Claro. dio, le hicieron la vida imposible, ya imagínate. Y yo creo como tú, y además hay un punto de referencia muy claro y muy evidente. Simplemente miremos qué decía Pedro Castillo hace 4 semanas y miremos lo que ha dicho hoy día. Entonces, está clarísimo que hay una moderación. Ahora, Castillo no va a renunciar a sus promesas de campaña, pero la forma en que ha presentado hoy día, por ejemplo, el tema de la constituyente, más allá de si comparto su punto de vista, ¿no? Es hacer política, es parte de la democracia. Podemos estar en desacuerdo, la podemos criticar, habrá un debate amplio sobre el tema, creo que tiene todas las de perder,
pero ha decidido ir por el camino que permite la Constitución. Y lo va a mandar al Congreso y habrá un debate político y tal vez pierda. Pero no le pidamos que renuncie a sus anhelos. Yo ahora estaba pensando y cierro con esto, Paolo, para darte el pase, y es, estamos muy acostumbrados a que los candidatos renuncien a sus promesas de campaña. Y creo que no nos hemos dado cuenta de lo peligroso que es para la democracia que eso haya sido así, porque la gente no cree en los políticos. Creo que Claro. es mejor para la democracia y y para el sistema político tener un presidente que quiere mantener sus promesas, pero que decide hacerlo por la vía democrática y legal y que dé la batalla política. Será parte, pues, de lo que tengamos, con lo que tengamos que lidiar digamos, en los próximos meses o años. Sí, a mí me ha parecido muy coherente la salida que ha dado respecto al manejo de la reforma constitucional. ¿Te parece? Sí. Sí, porque, o sea, a ver, yo no, ustedes saben, ¿no? En este espacio lo he dicho varias veces, yo no estoy de acuerdo con que un cambio de la Constitución vaya a resolver los problemas del país, ¿no? Me parece un despropósito y además aferrarse a esta idea me parece que también puede ser su debacle, ¿no? Puede ser el caballito de batalla que haga que termine su mandato más rápido de lo debido, ¿no? Pero que insista él por su lado, pero con las salidas democráticas, me parece coherente con su discurso, ¿no? O sea, entonces, claro, pues, ¿qué esperábamos, no? Que diga, no, ya no, me he dado cuenta que el cambio de constitución en realidad no es lo que queremos, la reforma debe hacerse desde el sector público, desde adentro, ¿no? O sea, yo hubiese esperado eso, pero sinceramente, desde el punto de vista de la coherencia política, pues por lo menos ha seguido con sus principios, digamos, o con sus promesas, pero respetando los canales constitucionales, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Paolo. Em, sí, yo creo que voy a dar una. Yo sí tengo una crítica, pero más de fondo. No, o sea, no de. También, esa también es de fondo, ¿no? Pero no una crítica a si ha sido más moderado de lo que. O sea, no una crítica a lo que yo esperaba, sino una crítica a lo que deberíamos esperar, ¿no? Yo creo que un presidente que te dice que debería el Banco de la Nación entrar a competir con eficacia, pero sin usura, y eso ya, digamos, algún Ah, asesor ya. Claro, debería haberle dicho, hermano, pero olvídate izquierda o derecha, ¿funciona o no claro. funciona? Algún asesor atrás tendría que haberle dicho eso, ¿no? O la participación como socio mayoritario en proyectos de minería y hidrocarburos, me parece, en fin, Sí, como... no, ahí te doy toda la razón. O sea, yo estaba hablando específicamente del punto de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es algo que se ha repetido varias veces y la razón probablemente por la cual ha sido elegido, entre otras, ¿no? O por lo menos por la que lo hizo pasar a segunda vuelta. Claro, Pero no, de acuerdo contigo, con ya yendo ya a detalle de las propuestas que ha dado en el discurso, a mí me ha parecido un despilfarro de propuestas populistas que pueden ser hasta contraproducentes para el propio país, como la que acabas de mencionar. sí, Claro, claro. qué bonito suena tener un banco del Estado que no tenga, que vaya en contra de la usura, digamos, perfecto, la usura está penada, ¿no? Por la ley y por la iglesia, como decía mi abuelita, este, pero, pero hay cosas que, o sea, si tú terminas haciendo quebrar los bancos se van, digamos, si le pones tasas tan bajas, digamos, los bancos se van, o sea, y lo que vas a tener es una alta demanda que el Banco de la Nación no va a poder cumplir y que va a generar un mercado negro donde al final, pues a la larga van a haber tasas mucho más altas, ¿no? Entonces, sí es bien complicado cómo funciona ahí el mercado. Creo que hay que regular mejor. Creo que los bancos se aprovechan muchísimo de la necesidad de la gente, eso sin duda, y hay un Estado que se necesita ahí que tenga que estar el ojo de manera mucho más vigilante, digamos, en estos casos, pero el Estado no puede suplir, digamos, este rol del sector privado, ¿no? Debe más bien promover que la competencia baje los intereses en este caso, ¿no? Y después el despilfarro del dinero, ¿no? Decía, vamos a duplicar, no me acuerdo si dijo duplicar, pero ampliar considerablemente el presupuesto del Ministerio de Educación, pero luego habló de que en su gobierno él va a prometer que se van a cerrar las brechas de acceso a agua potable en el país y sacó la cifra de que para eso se necesitaban más de 47 mil millones de soles, y eso dividido en 5 años da alrededor de 9 mil millones de soles, lo cual es más de 3 veces el presupuesto del Ministerio de Vivienda.
Entonces tendría que triplicar por los 5 años el presupuesto del Ministerio de Vivienda, más duplicar lo que ha dicho de educación, más otras incoherencias que ha dicho respecto al servicio militar obligatorio y respecto al acceso libre a la universidad, que la verdad no entiendo cómo estas dos medidas se compatibilizan, porque, o sea, claro, el que no estudia ni trabaja entra al servicio militar obligatorio, pero ¿por qué no va a estudiar ni trabajar si puede estudiar porque el ingreso es libre en la universidad? ¿Y cómo va a funcionar ese ingreso libre en la universidad? Entonces, a mí no me queda claro, no sé si ustedes entienden. Eso está en el plan de gobierno de Perú Libre, que él negó varias veces y lo ha mencionado hoy día en su discurso, ¿no? Además en Tengo una corto, discrepancia con ustedes. en cortito, David, Dale, dale. en cortito antes, ¿no? Yo lo veo así. Más allá de ser de derecha o de izquierda, el Estado no puede entrar a prestar, ¿no? O sea, eso ya se probó ineficiente, se probó catastrófico. El Estado es buen banco como un banco de segundo piso, pero entrar a prestar implica dar créditos a los amigos de los amigos, del director, del esto. Eso ya se sabe, ya lo hemos vivido hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya olvidándonos pues de la campaña, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Siéntate y mira que hay otros caminos para romper digamos, el dominio de 4 bancos en el mercado financiero. Otros caminos mucho más eficientes que no necesariamente son pro empresa ni tienen que hacerle caso a la agenda de Abank, sino que son eficientes, ¿no? Pero bueno, no sé, dale. Un par de cosas sobre el tema de las promesas. Sí entiendo la crítica, pero claro, es una crítica que se repite en todos los mensajes presidenciales, ¿no? Porque todos los presidentes prometen un montón de cosas, y hay que criticar que la suma de los números no den, sí. Ahora, la verdad de las cosas es que todo eso pasa luego por un filtrazo, ¿no? Entonces, mientras Pedro Frank esté ahí, yo no creería que va a haber ningún problema. El MEF, como en todos los gobiernos, va a tener que lidiar dentro con los pedidos de los sectores y ver qué cosa pasa y qué no pasa y cuál es. Ahí el tema importantísimo, en realidad, tiene que ver con el marco macroeconómico multianual y el presupuesto público del 2022 para ver en realidad si va a haber un gobierno irresponsable o no. Dicho eso, políticamente, si Keiko Fujimori hubiese prometido lo mismo, la derecha lo hubiese aplaudido, ¿no? Porque, digamos, en la segunda vuelta lo vimos. Sí. Y sobre el Banco de la Nación, sí tengo una discrepancia con ustedes. Dos cosas, ¿no? Las tasas de interés que se pagan en el Perú, que pagan las familias pobres en el Perú, es descomunal. No puede ser que una familia pobre en el Perú pague 100% de interés para comprarse una refrigeradora. Los bancos tienen niveles de rentabilidad sobre el patrimonio en el Perú de los más altos del mundo, no solo en América Latina, del mundo. Y un banquero de inversión te puede decir que así es. Entonces, yo también creo como ustedes que una medida más inteligente hubiese sido crear mecanismos para incentivar la competencia en el Claro, sistema financiero privado. Pero hay claro. un problema hace años y cuando ha habido la oportunidad para crear competencia, los propios bancos se han resistido. Y les cuento una Sí, historia. sí, sí, es verdad. Revisen el CADE de hace unos años, cuando hay los compromisos de los privados. Un compromiso de los bancos, del sector financiero, fue crear una única plataforma tipo la de IAPE. ¿Qué pasó? Lo boicotearon los más grandes y Sí, cada sí, es quien ha verdad. tenido que crear su propia El BIM, ¿no? El BIM era la plataforma. estrategia. Exactamente. Entonces, Ujú. claro, ahora se arañan, se arrugan. Pero la pregunta es, ¿cuánto han hecho ellos para corregir eso? No lo Pero, han hecho. pero David, No, espérame, termino con esto. Yo también creo que es un riesgo para el Perú. Solo quiero decir dos cosas. Cuando Toledo fortaleció el Banco de la Nación en el 2001 para prestar los servicios que ahora presta, se dijo lo mismo y funcionó. ¿qué servicios? O sea, hay cosas, el Banco de la Nación ahora da préstamos que en el 2001 no podía hacer, no podía dar créditos que hoy día sí da. Pero compite con la banca Porque, privada, eso no hace. claro, el público es el mismo. Perdóname, Pablo, eso es totalmente cierto. Entonces, ojo que efectivamente tenemos una experiencia nefasta que da temor, pero ojo que también tenemos experiencias como la del propio Banco de la Nación. Y si miramos la región, hay otros países con banca pública que funciona. Entonces, no es que necesariamente va a ser un desastre. En verdad depende quién se nombre de presidente, a quién se nombre de presidente del Banco de la Nación y cómo se haría esa reforma. Pero lo que no puede seguir pasando
es que en el Perú una familia pobre pague el doble por una refrigeradora. Voy, Ninguno de nosotros paga eso. voy a rebatir un cortito, Ale, pero David, o sea, lo que estás haciendo es dimensionar un problema y decir, efectivamente, hay un problema de falta de competencia en el mercado financiero, sobre todo en la gran banca, ¿no? En cajas, eso sí, ya es un poco más diversificado al menos. Ya hay un problema. ¿Por qué tenemos siempre que permitir o que aceptar que el presidente o que el encargado de solucionar un problema opte por una solución que no es la solución para ese problema, ¿no? O sea, No, eh, sí es una solución. El tema es si se hace bien, es una Hoy, solución. pero es que El hoy tema el es que el Banco de la riesgo Nación, por es ejemplo, que puede solo salir le mal. presta, hoy el Banco de la Nación, por ejemplo, solo le da créditos hipotecarios a trabajadores del sector público contratados a plazo indefinido y pensionistas. Eso es un buen candado porque estás actuando lógicamente, racionalmente, estás viendo, ok, yo quiero solucionar un problema, quiero Claro. que haya créditos hipotecarios para los trabajadores del sector público, vamos, pero es un candado, ¿no? En cambio, si lo pones a competir con la banca privada, si de verdad lo vas a poner a competir con la banca privada, eso va a ser un desastre. Paolo, lo que me estás diciendo ahorita se decía el 2001. A Estás ver, No es compatiendo lo con la no, banca mismo, pero no es lo privada dependiendo, mismo. ojo, en el mercado de los funcionarios públicos. No es ojo que lo Por eso digo mismo. que dependiendo, todo es depende que de los David, candados. Hay El tema son sensatez y cuáles son los candados. es que es que hay David, sensatez. Dale, 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 dale. ojo de que depende cuál va a ser estas formas de competencia del Banco de la Nación. Si va a ser una competencia para que el Banco de la Nación sea rentable, que es lo que trató de hacer Toledo y a lo que te refieres, bacán. Pero si van a hacerlo desde una perspectiva de subsidios, van a quebrar el mercado. Hay una diferencia Pero ahí. eso fue Porque lo exactamente que lo que pasa, dijo Castillo. escúchame, lo que pasa es que en el caso Eso fue lo que del dijo Banco de la Castillo. Nación, lo que pasa es que en el caso del Banco de la Nación, eh, hay gente que trabaja en el Estado que le han negado el crédito por el riesgo, justamente por el riesgo que implica darle el dinero a esa persona. Entonces, no es que le pueden dar a todos, porque Claro. si no, ya, claro, entonces ahí hay que ver cómo se maneja eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No, pues, pero a lo que No, yo voy es pero por eso, el depende de los candados, depende de la forma y todo eso. Yo estoy de acuerdo con lo que vas a decir, Ale. Solamente digo que no todo lo que hace el Estado es mal. Y voy a poner un ejemplo reciente: los programas de garantía estatales para enfrentar la pandemia, para las empresas privadas. ¿Quién se está bancando la garantía? El Estado, al 90%, al 95% y al 98% de la deuda. Claro, ya, pero es que ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. ¿Por qué? pero a Porque ¿a través de quién la le ha banca prestado el privada, Estado? pues, a ¿A través de quién la le ha banca prestado privada. Ok, pero ya, pero ¿a quién le ha prestado ese dinero? A los que menos riesgos tienen. ¿Y dónde Ese quedan es los un, que más riesgo tienen? pero ese es un problema del esquema, más bien. Y sí, Ya, no, pero es porque que hay, estábamos en pandemia, pues David, o sea, en ese momento se justifica, pero una política pública que no sea específica de pandemia, que te diría el Banco de la Nación va a salir a Paolo, prestar como la banca privada, es claramente un camino al fracaso, ¿no? Porque no, para ponerte el ejemplo cortito, mira, pon 2001 busca, pon para que me 2001 busca entiendas, y decían lo pero mismo que estás diciendo tú ahora. para que me entiendas con el ejemplo del Exactamente lo mismo. hipotecario, para que me entiendas con el Eres ejemplo muy del hipotecario, joven. ahí el camino es clarísimo y lógico. O sea, el candado del hipotecario es clarísimo y lógico. Un trabajador nombrado a plazo indeterminado en el Estado tiene mucha estabilidad laboral, entonces puedes pronosticar sus ingresos, igual un pensionista. En el caso de que dices con eficacia y sin usura y no precisas nada, dices va a entrar a competir con la banca privada, ¿cuál candado hay ahí? ¿No? O O sea, sea que, mira, pero escúchame, por eso digo que todo depende del diseño. Ahorita me pongo a pensar en voz alta. Ojo que he dicho al inicio que era mejor crear incentivos para promover la competencia entre privados. Ojo, estoy diciendo que ese es mi escenario ideal. Ahora bien, lo que me parece fatal en el Perú es caer en este determinismo, en este fatalismo de lo público, ¿no? Cuando te estoy poniendo un ejemplo del Banco de la Nación y tenemos un ejemplo reciente del proceso de vacunación, de que no todo lo público es un desastre. Tenemos que sacarnos esa idea que la derecha ha construido de manera no, tan pero yo no determinante en el estoy Perú. diciendo eso para nada, ¿no? Todo lo contrario. O sea, yo amo el sector público y espero regresar No, algún día sí, al sí, no, servicio público, ¿no? no, me refería sobre todo pero es que al tema de lo que Pablo. dice Pero, Ale, mira, Pablo, solamente pensando en voz alta, solamente para cerrar. Imagínate que el Banco de la Nación condiciona eso a la formalización. Candado 1, si te formalizas, tienes crédito a tal tasa. En este momento, la banca privada le presta plata a los informales y como son informales, les presta a una tasa muy alta. El banco no tiene la manera de condicionar la formalización.
Entonces pienso en voz alta, ¿qué tal si condicionamos ese tema a la formalización? Y lo que va a ocurrir es que se van a formalizar todas las empresas de los sobrinos, de los amigos, del dueño del banco, perdón, del jefe del banco, del director del banco. Eso ya ocurrió. Y probablemente sea una operatividad muchísimo menos eficiente. Creo que, o sea, David, lo que dice Alessandra es importante porque no se trata de que lo público sea todo malo, se trata de que eso Pero tú dices específicamente esto, no ya yo. falló. ¿Ah? Pero también ha habido casos exitosos, Pero en en Perú y ese fuera de caso no. Perú. O sea, hay cosas que el Estado tiene que Perdón, hacer. Ale me va a dar Paolo, razón. El Estado tiene que Paolo, vacunar, por revise el ejemplo. 2001, por favor, qué cosa decía la derecha cuando se propuso que el Banco de la Nación comience a entregar tarjetas de débito, cuando se propuso que el Banco de la Nación comience a entregar créditos a funcionarios públicos. Busca y vas a ver cómo se decía exactamente lo mismo. ¿Qué cosa pasó? Que entró alguien como Kurt Burneo y diseñó la propuesta técnicamente. Ahora bien, Del yo gabinete también que no dudo de que tenemos, del gabinete que ni siquiera tenemos, lo va a no, enseñar yo creo que técnicamente él. Yo creo que mientras Pedro Franque esté ahí y designe a alguien con capacidad en el Banco de la Nación, podemos pensar en eso, pero ojo con el determinismo conceptual. Ya en el 70, 80 todo lo público fue malo. Ese es el discurso de la derecha. Pero Todo es que fue no malo. es Que todo todo lo sea público. privado. Pero es O que sea, no es todo lo público, es la banca, fue muy mala y además fue muy mala porque inherentemente tenía que ser mala, ¿me entiendes? no es, es que ese es el problema. Tu determinismo es que inherentemente tenía que ser y el mundo demuestra que eso no es inherente, que depende del diseño y de las personas que se designan como responsables. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que ¡Aburrido! no, yo estoy de acuerdo contigo en que es probable que eso sea malo, pero tú caes en un determinismo de que es lo inherente. Eso no En es el Perú, así, Paolo. en O un, sea, en un- en un país como el Perú, donde no hay niveles de institucionalidad altos ni un Estado eficiente, sin dudas es hay inherente. muchas cosas públicas que funcionan en el Perú. La vacunación es el ejemplo más reciente. No, no, me refiero En a la fin, banca, no a todo lo público, a la banca. Oye, el ahora Banco de la sí, Nación funciona muy bien. hemos A volado, los hemos bancos volado funciona en mal. tiempo. Ale, tú arbitrarás en este debate o estás más de un lado que del otro? No, a ver, para concluir, a mí me preocupa que el Estado busque subsidiar y romper los negocios en un país. Creo que la salida evidentemente es la competencia y yo no me opongo a que el Estado pueda hacer empresas si quiere, pero me parece que es una distracción de otros temas que me parecen cruciales y que, que es el rol en el cual el Estado debería concentrarse, ¿no? Ahora, el punto que tiene David es muy interesante, justamente, ¿no? Porque dice, ¿qué tal si yo pongo este candado para la formalización, ¿no? Entonces, habría que darle vueltas a eso para ver justamente cómo podríamos convertir esta idea del Estado haciendo empresa y una empresa que funcione, pero también con un candado de política pública con, con la idea de resolver un problema público que es la informalidad, por ejemplo, ¿no? Una última frase cortita. La presidenta de Indecopi puede decir, él no la quería decir en la entrevista que dio a Sudaca, pero dijo explícitamente que habían otros caminos normativos para combatir cosas como lo que ocurre en el mercado de la banca, ¿no? Y caminos normativos agresivos, ¿ah? No se trata de seguir el discurso de la derecha, se trata de hacer las cosas más eficientemente, ¿no? Creo que Pablo, ¿qué decías que dijo que había otros caminos normativos para qué? hay caminos normativos que se pueden impulsar en el Congreso para romper, por ejemplo, lo que ocurre en el mercado de la banca, ¿no? Entre esos cuatro Sí. bancos, el Interbank. Ahora mira, Hay sobre caminos eso que normativos. decías, Pablo, y ten por seguro que la gente cuando escuche el podcast no va a pensar que está muy largo porque cuando discutimos se pone divertidísimo. Sí. Ahora que dices eso, pienso en el mercado de telecomunicaciones, ¿no? Piero Gessi y Pepe Gallardo en su libro sobre, ay, no recuerdo el primer libro que publicaron, justamente toma el ejemplo del mercado celular móvil para ver cómo un marco normativo promotor de la competencia puede generar lo que terminó pasando en el Perú, que desencadenó esa competencia, que entrar Entel, que hubiese incentivos para que Entel entrara a competir con Claro y Telefónica, algo que Telefónica, dicho sea de paso, había obstruido durante muchísimo tiempo. Y eso funcionó. Ahora, ojo que en Chile, Entel era pública y Entel generaba la competencia. Y tenemos empresas públicas en diferentes partes del mundo donde lo hacen. Entonces, yo no digo que tenga que ser así,
Solo digo que tenemos que tratar de evitar ese determinismo de que todo lo público No es fracasa y todo lo privado es mágico, maravilloso. Para un libro de García Márquez. No, pero lo que yo creo es que sí, o sea, el Estado se tiene que concentrar en hacer que algo funcione bien. Y si vas a concentrarte en hacer que una empresa funcione bien, mejor no seas Estado, pues concéntrate en hacer que tus políticas públicas funcionen bien, ¿no? O sea... Pero eso, no, pero ¿por qué, Ale? O sea que los demás países lo hacen porque, o sea, por capricho de sus gobernantes. El No tema de por la inclusión capricho, pero porque ya financiera. tienen otras políticas públicas que sí funcionen bien, ¿no? Exacto, Ya, pero claro. no, pero Ale, pero que me sorprende, porque supuestamente la inclusión financiera en el Perú es una política para reducir la pobreza, y a mí siempre me ha dado mucha risa ese tema, porque ¿cómo se puede hablar de inclusión financiera para reducir la pobreza en un país donde la tasa de interés es de 100%? O sea, me están hablando en serio. Pero tomen otros caminos No, mucho más pero de acuerdo, por eficientes. eso te digo, creo que si se amarra esto a una política pública, puede ser interesante siempre y cuando no rompa tampoco con la idea del mercado, en donde justamente de lo que se trata es de promover competencia, ¿no? Una empresa pública no rompe la lógica del mercado si, como dice Castillo, y lo cumple, que no sabemos si lo va a cumplir, ese banco opera buscando utilidades y no subsidiar las tasas de interés, solamente que la gente pague menores tasas de interés. Entonces, no todo lo público distorsiona el funcionamiento del mercado. Yo te diría que ahora el sistema financiero peruano tiene 4 bancos que concentran y que son un oligopolio realmente. Entonces, en la banca peruana no hay libre mercado en este momento, es una ilusión. Es verdad, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, es cierto eso. Ahora, es verdad lo que dice Paolo, también se puede crear incentivos financieros, incentivos económicos para que entre mejor, más competencia en el mercado. Totalmente de acuerdo, y ese podría ser el primer camino. Pero lo único que digo es que no todo lo público es inherentemente una desgracia. La banca pública compitiendo con la banca privada es Me voy a una comer mis desgracia. palabras en 2 años cuando sea un desastre. Cuando se quiebre el banco. Así es. Bueno, Ay, ahora sí hemos como, hablado en ya tiempo, está hemos hablado bien. en tiempo y se nos acaba el Zoom. Muchas gracias y espero que sea de interés de los que nos escuchan este debate. Creo que va a ser importante debatir en los días que vienen, en los meses que vienen, sin caer en montoyismos, ¿no? O en serronismos. Así que nada, compártanos, coméntenos y ya nos vemos, no sé si mañana o pasado mañana, probablemente el largo brazo de la ley de Juan Carlos Tafur nos tenga aquí mañana, así que nos veremos mañana probablemente. Hasta mañana. Chao, Oye, chao. pero Pedro Castillo ha dicho trabajo decente para todos. Sí, dile a Tafur que se olvide Tafur hasta el viernes. No, mentira, mañana nos vemos. Chao, Un chao, chao. abrazo, hasta mañana. Chao, chao. Chao.